Buenos días, el día de hoy les vamos a explicar los conceptos de ingeniería financiera y formulación de proyectos de inversiones internacionales, presentado por Cortés Guzmán, Tamara Michel y Ramos Vargas, Ani Paulina. Para empezar, debemos entender qué es la ingeniería financiera. Es una disciplina que combina los principios de la ingeniería, las matemáticas y la economía para diseñar y crear instrumentos financieros. Por su formación en las áreas de finanzas corporativas, mercado de capitales y riesgos financieros, el ingeniero financiero de la EIA es un profesional idóneo para desempeñarse en cualquier organización, toda vez que el mundo corporativo requiere adoptar herramientas de gestión, planificación, modelación y control sobre los recursos, instrumentos y riesgos financieros para la toma de decisiones. El ingeniero financiero de la EIA aplica sus conocimientos directamente en la industria financiera, compuesta por bancos, compañías de financiamiento, aseguradoras, sociedades de capitalización, fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias, administradoras de inversión, comisionistas de bolsa y calificadoras de riesgo, entre muchas otras. Su campo de acción se extiende a todo tipo de organizaciones, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, para ayudarles a obtener mayor valor y una participación diferenciadora en el mercado de capitales. En este sentido, el ingeniero financiero de la EIA desarrolla y aplica modelos, métodos y herramientas matemáticas, estadísticas y computacionales para impulsar el crecimiento rentable y sostenible de los activos de las organizaciones. En la era de la cuarta revolución industrial, el Big Data, el Internet de las Cosas, el blockchain, la analítica y la automatización de procesos transforman la banca tradicional y los servicios financieros, por lo que el ingeniero financiero de la EIA enfrenta nuevos desafíos para procurar el éxito de las compañías en un nuevo escenario de transformación tecnológica. Expresa con números lo que puedes alcanzar. Ingeniería financiera EIA. Maximiza el valor de tus acciones. El objetivo principal es maximizar el valor y minimizar los riesgos en las transacciones financieras. Se ocupa de la gestión y valoración de riesgos como el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operacional. Los ingenieros financieros utilizan modelos y métodos estadísticos para evaluar y mitigar los riesgos asociados con las transacciones financieras. Ajuste de la evaluación del proyecto por el riesgo. Si una CMN no está segura de los flujos de efectivo estimados para un proyecto propuesto, necesita incluir un ajuste por este riesgo. 3 métodos comunes utilizados para ajustar la evaluación por el riesgo son tasa de descuento ajustada por el riesgo, análisis de sensibilidad y simulación. ¿En qué consiste el análisis de sensibilidad? Consiste en determinar qué tan sensible es el VAN a valores alternativos de las variables de proyección. Pero, ¿qué es el VAN? Es una herramienta financiera muy importante. El valor actual neto es una técnica utilizada para evaluar la rentabilidad de una inversión o proyecto. Básicamente consiste en calcular el valor presente de los flujos de efectivos futuros que generará la inversión, descontados a una tasa adecuada. Valor presente neto. Para conseguir que los inversores se interesen en tu proyecto, debes contar con un análisis financiero que respalde su viabilidad. Para ello, estima la tasa mínima y calcula el valor presente neto. La TEMAR se utiliza como referencia para calcular el valor presente neto. Se basa en el riesgo que se corre al invertir dinero en un proyecto, así como la inflación anual. La tasa se expresa de forma porcentual y la calculas con la siguiente fórmula. Tasa mínima aceptable de rendimiento es igual a la tasa de inflación más el riesgo de la inversión. Por lo regular, la persona que invierte en tu proyecto determina la TEMAR, ya que representa la ganancia que recibirá, pero también tú la puedes estimar. El valor presente neto se utiliza para conocer si una inversión es redituable. Para determinarla, debes conocer de tu proyecto
La estimación de los flujos de efectivo o utilidades anuales durante un tiempo determinado, menos los impuestos y como mínimo de 3 años. La tasa de interés que deberá ser igual o mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento y la inversión inicial. Para calcularlo, realiza una estimación de flujo de efectivo anual de tu empresa, señalando a qué año corresponde. Determina la tasa de interés para tu proyecto. Para ello, investiga las tasas anuales de los posibles inversores para casos similares a los de tu proyecto. Recuerda que la mínima que puedes utilizar es la TEMAR. Calcula la inversión inicial para tu proyecto. Por último, utiliza la siguiente fórmula para calcular el VPN. Valor presente neto es igual a flujo de efectivo del primer año entre 1 más el interés, más el flujo de efectivo del segundo año entre 1 más el interés al cuadrado, más el flujo de efectivo del tercer año entre 1 más el interés elevado al cubo, menos la inversión inicial. Para resolverla, sigue este procedimiento. Calcula el denominador para el año 1, realiza la suma del interés más 1. Para el año 2, multiplica ese valor por sí mismo. Para el año 3, multiplícalo por sí mismo 3 veces. Sustituye los valores en la fórmula. Resuelve cada una de las divisiones. Realiza la suma para obtener el valor presente neto. El valor presente neto representará una estimación de la rentabilidad de tu proyecto, dándole el sustento que necesita y así puedas recibir el apoyo económico para desarrollarlo. ¿Cómo se calcula? Primero, debes estimar los flujos efectivos futuros que espera obtener del proyecto. Pueden ser ingresos o ahorros generados por la inversión. Luego, debes determinar una tasa de descuento apropiada que refleje el costo de oportunidad de tu capital o el rendimiento mínimo que esperas obtener. Generalmente se utiliza el costo de la capital de la empresa. Tienes que restar el costo inicial de la inversión a la suma de los flujos de efectivos futuros descontados. Si el resultado es positivo, significa que el proyecto es rentable y puede ser aceptado. Si es negativo, un van positivo significa que el proyecto generará más valor del que se invierte. Es una señal de rentabilidad y por lo tanto puede ser una decisión acertada. Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos el valor actual neto, o más conocido como VAN. El VAN, o valor actual neto, es un criterio dinámico de selección de inversiones, en el que se basa fundamentalmente en la premisa de que el dinero no tiene el mismo valor en cualquier momento del tiempo. Ya que, como vimos en los anteriores capítulos, el dinero como norma general tiene más valor en el momento presente que en el futuro. Por lo que este VAN consiste en actualizar todos los flujos netos de caja al presente. Es decir, el VAN calcula cuánto valen en la actualidad todos estos flujos de caja futuros. Por ello, os recomiendo ver el vídeo en el que explico cómo calcular el valor actual de un capital futuro, ya que a partir de esta fórmula se entendería el VAN perfectamente. Vale, dicho esto, para sacar el VAN, utilizamos el método de la actualización, el cual consiste en dividir cada flujo neto de caja entre el factor de capitalización, que si no recordáis es el resultado de sumar 1 más la tasa de interés anual, que la llamaremos K, elevada esta suma a la cantidad de años que tenemos que actualizar, quedando la fórmula del VAN tal que así. Valor actual neto de la inversión igual al desembolso inicial en signo negativo más los diferentes flujos netos de caja, divididos entre sus respectivos factores de capitalización. De esta forma, una vez calculado el VAN de la inversión, nos puede dar 3 alternativas. La primera alternativa se produce cuando el valor del VAN es positivo, es decir, es mayor que 0. En este caso, el proyecto sería rentable, ya que el valor de las entradas de dinero actualizadas al momento inicial es mayor a las salidas de dinero. Es decir, ingresamos más de lo que hemos gastado. La segunda alternativa se da cuando el valor del VAN es negativo, es decir, es menor que 0. En este caso, el proyecto no será rentable, ya que no recuperaremos el dinero invertido y el proyecto, por lo tanto, no podrá llevarse a cabo. Y por último, la tercera alternativa se produce cuando el valor del VAN es igual a 0. En este caso, el valor de las entradas actualizadas será igual al valor de todas las salidas de dinero. Y el proyecto, por tanto, será indiferente, pudiendo elegir si llevarlo a cabo o no. Eso sí, en el caso de que tengamos que decidir entre varios proyectos, elegiremos lógicamente el que tenga un VAN más alto.
Vale, si con la explicación teórica no lo has entendido muy bien, no te preocupes, ya que ahora vamos a realizar un ejercicio resuelto, para que lo puedas ver más claro. El enunciado nos dice que una empresa tiene que elegir entre dos proyectos de inversión, ya que solo tiene dinero para realizar uno de ellos. El proyecto A consistiría en ampliar la fábrica, por un valor de 200.000 euros, consiguiendo unos beneficios esperados de 90.000 euros cada uno de los próximos 3 años. El proyecto B se basaría en comprar un edificio, por la misma cantidad de 200.000 euros, y lo venderían en el tercer año por un valor esperado de 240.000 euros. En el caso de que el tipo de interés sea el 5%, nos piden calcular el BAN de ambas inversiones y clasificarlas por orden de preferencia. Vale, una vez leído el enunciado, podemos pasar ya a calcular el BAN de los dos proyectos. En primer lugar, el BAN de la primera inversión sería igual al desembolso inicial, que es de 200.000 euros, y que ponemos en negativo ya que estamos entregando ese dinero y no recibiéndolo, más los diferentes flujos netos de caja. El primer flujo neto de caja sería 90.000 euros, entre 1 más la tasa de interés, que es de 0,05, ya que es el 5%, y elevado a 1, ya que habría pasado solo un año. El segundo flujo de caja neto sería todo igual, pero elevado a 2, ya que habrían pasado 2 años. Y con el tercero, más de lo mismo. Es decir, sería todo igual, pero el factor de capitalización lo elevaríamos por 3, ya que son los años que pasan respectivamente. Una vez sustituido todo, podemos meter estos datos de forma fácil en la calculadora, ya que nos dejan usarla, y nos daría un beneficio de 45.092,31 euros. En segundo lugar, el BAN de la segunda inversión sería más de lo mismo, es decir, sería igual al desembolso inicial en negativo, que es también de 200.000 euros, más los diferentes flujos de caja netos, que en este caso solo tenemos uno, y es en el tercer año por un valor de 240.000 euros. Por lo que estos 240.000 euros los dividimos entre 1 más 0,05, que es la tasa de interés elevado a este factor de capitalización a 3, que son los años que pasan. Una vez sustituido, estas operaciones nos darían un beneficio de 7.321,02 euros. Como podéis observar en la solución del ejercicio, tenemos que indicar que las dos inversiones son rentables y podrían ser realizables, ya que son mayores que 0. Pero como en el enunciado nos dicen bien claro que solo podemos elegir una, elegiríamos el proyecto A, ya que nos reporta un mayor beneficio económico esperado. Y con esta solución habremos realizado un ejercicio de 10. Sobre la representación gráfica del BAN, decir que es raro que nos lo pidan representar gráficamente, pero eso no impide que se pueda representar. Para ello, en el eje de ordenadas figuraría el BAN, y en el eje de abscisas el valor K, es decir, el valor de la tasa de interés. Así veríamos como a medida que la tasa de interés es mayor, el BAN de la inversión irá disminuyendo. De esta forma nos encontraremos con un valor de la K para el cual el BAN será 0. Ese punto será la TIR, y es muy importante a la hora de seleccionar inversiones. Por eso le hemos dedicado un vídeo entero a hablar sobre la TIR, y que te lo dejo aquí en las etiquetas por si lo quieres ver. Por último, comentar que este método presenta tanto ventajas como inconvenientes. Por un lado, la principal ventaja es que tiene en cuenta el momento en el que se reciben los flujos netos de caja, pudiendo actualizar su valor al presente. Esto, como vimos en el payback, que es otro criterio de selección de inversiones que suele entrar en los exámenes y que te lo dejo también por aquí en las etiquetas, era uno de sus principales inconvenientes. Y por otro lado, el principal inconveniente del BAN es decidir cuál es la tasa de actualización K, ya que no hay un único tipo de interés al que invertir o pedir prestado en el mercado. Determinar de forma bastante aproximada hasta K es muy importante, ya que, como hemos visto en la gráfica, a medida que la K aumenta, el BAN disminuye. ¿Cuál es el objetivo de la simulación? El objetivo de la simulación en ingeniería financiera es modelar y analizar el comportamiento de los instrumentos financieros, carteras de inversión y otros elementos del mercado financiero, utilizando técnicas de simulación computacional. La simulación permite a los ingenieros financieros comprender mejor cómo se pueden comportar diferentes variables y escenarios en el tiempo y evaluar el riesgo y rendimiento asociados con diferentes estrategias y decisiones financieras. Algunos de los objetivos específicos de la simulación en la ingeniería financiera son valoración de instrumentos financieros, análisis de sensibilidad, optimización de carteras y gestión de riesgos. Valoración de instrumentos financieros. La simulación se utiliza para estimar el valor de opciones, derivados y otros productos financieros complejos,
teniendo en cuenta factores como las tasas de interés, la volatilidad, los dividendos, entre otros. Gestión de riesgos. La simulación ayuda a evaluar y gestionar los riesgos financieros, como el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo operativo. Permite simular diferentes escenarios y medir la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos, lo que ayuda a los profesionales financieros a tomar decisiones informadas a mitigar los riesgos. Optimización de carteras. La simulación se utiliza para construir y evaluar carteras de inversión óptimas, considerando diferentes combinaciones de activos financieros y teniendo en cuenta los objetivos y restricciones específicos del inversor. Análisis de sensibilidad. La simulación permite evaluar el impacto de cambio en diferentes variables financieras en los resultados y rendimientos esperados. Esto ayuda a comprender cómo ciertos factores pueden influir en los resultados y tomar decisiones más informadas. En general, la simulación en ingeniería financiera proporciona una herramienta poderosa para el análisis y la toma de decisiones en el ámbito financiero, permitiendo a los profesionales evaluar y comprender mejor el comportamiento y los riesgos asociados con los instrumentos financieros y las estrategias de investigación. Hola chicos, bienvenidos. En este sitio web hablaremos sobre finanzas y algo más. Empezamos. Los modelos de simulación financiera es una herramienta que nos permite explorar distintas alternativas y posibilitan que las decisiones sean mejores y más rápidas y tener una planificación más efectiva. En una definición formal podemos decir que los modelos de simulación financiera son una representación matemática de una determinada realidad económica, en la que se simplifica la complejidad de la misma con objeto de resaltar aquellas variables que interesan de una forma especial, factores clave y variables de acción. ¿Para qué se utiliza? Entre sus aplicaciones más comunes cabe citar las siguientes: planificación estratégica, planificación financiera, presupuestación, gestión de tesorería, rentabilidad de inversiones. Ventajas que conlleva su utilización. Primero, posibilidad de analizar múltiples alternativas sin que sea necesario un gran esfuerzo manual para la preparación de los datos a introducir al modelo. Segundo, rapidez en la obtención de los resultados, al estar dichos modelos mecanizados. Tercero, fiabilidad de los resultados, al minimizarse la intervención humana para la realización de cálculos de todo tipo. Cuarto, consideración exhaustiva de los factores clave de la planificación y de las relaciones existentes entre los mismos. Esto permite que en base a dichas relaciones, cuando una variable se modifica, el modelo se encarga de comunicar el efecto de las modificaciones a todas las variables relacionadas con ella, cosa que puede olvidarse en algún caso cuando no se trabaja con sistemas manuales. Pero, ¿qué aspectos habría que tener en cuenta para el diseño de un modelo de simulación financiera? Los aspectos principales a considerar son tres. 1. La complejidad que se quiere dar al sistema. 2. La utilización de un software preprogramado versus un desarrollo específico para cada empresa. 3. La solución técnica más apropiada a cada caso. Ejemplificar los escenarios que se pueden dar respecto a un proyecto. En este se presentan las ventajas y desventajas que posteriormente determinan si es apto o no. ¿Cuáles son las ventajas? Ayuda a conocer impacto de los cambios sin llevarlos a cabo en realidad, mejora conocimiento, más económico. Algunas desventajas son que no es una herramienta de optimización, se pierde bastante tiempo, se debe dominar a la perfección el uso de paquetes de simulación y se necesita capacitación para poder hacer uso de este. Esto sería todo de nuestra parte, gracias por su atención.